Señoras y señores, ¿sabían que Islandia es el único país del mundo sin mosquitos? Sí, han oído bien. En Islandia no hay mosquitos. Quizá estén pensando que esto se deba a su ubicación, muy aislada y cerca del Polo Norte, o al frío que acaba con ellos. Pero no. De hecho, hay plagas de mosquitos hasta en la Antártida. Entonces, ¿por qué no hay mosquitos en Islandia? Había dicho Finlandia al principio y quería decir Islandia. Pues en Islandia no hay mosquitos porque su ciclo de vida no ha conseguido adaptarse al peculiar clima de esta isla durante el invierno. Les explico. Un mosquito suele vivir entre 30 y 50 días. Y en ese tiempo pasa por 4 fases. La primera es el huevo, que el mosquito hembra pone directamente en el agua o muy cerca de ella. Por cierto, que esta es una condición indispensable. Para que haya mosquitos tiene que haber agua cerca. En 2 días, el huevo eclosiona y se convierte en larva, que vive en el agua, en donde se alimenta de microorganismos durante 5 o 6 días. El tercer estado, el más particular de todos, es la pupa. Durante un par de días, dura un par de días y aquí el mosquito ni se alimenta ni se mueve. Lo que hace es convertirse en adulto dentro de una especie de crisálida, de forma similar a lo que pasa con las mariposas. Y aquí es precisamente donde está la clave de todo el asunto. Cuando un mosquito está en esta fase y bajan las temperaturas, las pupas son capaces de hibernar. Pasan el invierno en este ciclo y cuando llega el buen tiempo, emergen de la pupa en forma de adulto. Así es como sobreviven estos insectos en todas partes del mundo. Pero en Islandia pasa una cosa muy peculiar. Y es que allí, en invierno, los lagos y el agua se congelan. En ese momento, los mosquitos en fase de pupa hibernan y esperan a la primavera. Pero es que en invierno en Islandia, los días son muy fríos y se combinan con ciclos cortos de calor que derriten el hielo. Así, los mosquitos adultos sienten el calor y emergen de las pupas dispuestos a alimentarse y procrear en un plazo que requiere al menos 7 días. Pero a los días calurosos les suceden rápidamente días muy fríos que vuelven a congelar las aguas y matan a los mosquitos por las bajas temperaturas, impidiendo que puedan procrear y poner huevos. El resultado es que no nacen nuevos mosquitos y por eso los mosquitos no pueden sobrevivir en Islandia. ¿Y por qué les cuento todo esto? Pues porque yo soy una víctima habitual de estos insectos que me traen por la calle de la amargura. Llega el verano y mientras hay quienes se preparan para disfrutar de las terrazas, del sol, la playa y la piscina, otros como yo salimos corriendo a hacer acopio de repelentes de mosquitos, enchufes antimosquitos y en los casos más extremos, antihistamínicos para sobrevivir a las inevitables picaduras. Y es que seguro que se habrán fijado, no todos somos iguales ante los mosquitos. En la cultura popular española solemos relacionar el que nos piquen más o menos los mosquitos con tener o no la sangre dulce. Sinceramente, si eso es así, yo creo que mi sangre habría que estudiarla, porque debe de tener un 99,9% de azúcar a juzgar por cómo se ceban conmigo estos parásitos. Pero hablando ahora en serio, la cuestión es que sí es cierto que los mosquitos seleccionan a sus víctimas y lo hacen en función del calor y del olor de cada uno, que viene determinado por ciertos componentes químicos que produce el cuerpo humano, concretamente el dióxido de carbono y el ácido láctico que emitimos al respirar. Por cierto, estos varían en función de la edad, la dieta y el ejercicio físico que realice cada persona. Pero también hay otros factores que atraen especialmente a los mosquitos, y esto a lo mejor les parece un poco más sorprendente. Por ejemplo, los cambios hormonales en mujeres embarazadas, el alcohol, especialmente la cerveza, la ropa oscura y ajustada, el sudor, por eso aumenta la posibilidad
de que nos piquen los mosquitos si hacemos actividad física al amanecer o al atardecer, que es cuando más proliferan, o los olores dulces de colonias, jabones o aerosoles para el pelo. Por cierto, como curiosidad, también les atrae más la sangre del tipo 0 que la sangre del tipo A, excepto claramente en mi caso. A mí me habría gustado mucho saber todas estas cosas cuando hace una semana salí con mi perra Poppy al parque al lado de casa, donde hay una gran fuente que se ha estancado por una avería últimamente y ello ha hecho que proliferen los mosquitos. Salimos al amanecer, yo llevaba ropa oscura, un protector solar de olor muy dulce y nos dedicamos a correr arriba y abajo del parque durante 1 hora. Lo que sucedió allí se puede equiparar a los pájaros de Hitchcock, pero en versión mosquito. Y no les quiero ni contar cómo lo pasé en los días siguientes. Pero además de estas anécdotas y de la incomodidad que supone tener el cuerpo lleno de picaduras de mosquitos, estos parásitos, como saben, son transmisores de enfermedades. El avance del calentamiento global no solo está destruyendo ecosistemas de todo el mundo, sino que también se ha convertido en una de las mayores amenazas para la salud humana, porque incrementa la posibilidad de que surjan brotes de enfermedades tropicales como el dengue y el Zika en el norte del planeta, Europa incluida. Esto se debe a que los mosquitos responsables de su transmisión, que habitualmente viven en climas húmedos y cálidos, han encontrado una oportunidad con el calentamiento global para expandirse por el mundo y alcanzar lugares que hace tan solo un siglo eran demasiado fríos para su supervivencia. De hecho, el número de estos mosquitos transmisores de estas enfermedades, ha crecido exponencialmente desde al menos la década de 1950 y ahora mismo se estima que hay un 7% más de mosquitos tigre responsables de la fiebre amarilla, un 13% más de mosquitos del dengue y un 39% más de mosquitos de la malaria comparado con los que había hace 70 años. Los mosquitos son capaces de volar cientos de kilómetros durante la noche aprovechando las corrientes de viento, pero a pesar de su capacidad para desplazarse a grandes distancias, son criaturas de sangre fría que están altamente influenciadas por las condiciones ambientales como la temperatura, la humedad y la lluvia. Y en consecuencia, el clima local desempeña un papel determinante en su supervivencia y su distribución geográfica. Hace poco se demostró que el cambio climático no solo ampliará el rango de distribución de los mosquitos, sino que también prolongará la temporada en la que estos insectos estarán presentes cada año. En el escenario más desfavorable, cerca de 1.000 millones de personas podrían estar en peligro de contraer enfermedades transmitidas por los mosquitos debido al aumento de las temperaturas globales, sumándose a los miles de personas que ya están en riesgo de contraer malaria, por ejemplo. Pero es verdad que a veces decir las cosas simplemente no nos ayuda a hacernos una idea, por lo que si me lo permiten, les voy a dar un par de ejemplos extraídos de un artículo de periódico del 3 de julio de 2023, es decir, hace unos 15 días. En Estados Unidos se han registrado 5 casos de transmisión de la malaria en los últimos 2 meses, pese a que no existían contagios locales de este mal desde 2003. 4 pacientes han sido atendidos en Florida y 1 en Texas, y esto ha obligado a decretar una nueva alerta sanitaria. Por otro lado, en la otra punta del mundo, ahora sí en Finlandia, se han descubierto por primera vez en la historia ejemplares de un mosquito habitual en zonas tropicales o del norte de África, pero que también está presente en el sur de Europa y que es responsable de la transmisión de la fiebre del Nilo occidental. En Estados Unidos, el rebrote de la malaria ha hecho saltar las alarmas. Las autoridades sanitarias están advirtiendo a los centros médicos, sobre todo a los de los estados más sureños, de que se preparen para que se preparen ante la posible llegada de pacientes con síntomas de la enfermedad. Y además se prevé el aprovisionamiento de medicamentos antipalúdicos. En realidad, la malaria no es una enfermedad desconocida en Estados Unidos. Cada año se diagnostican cerca de 2.000 casos, pero todos ellos son casos importados
de personas que han viajado a países donde el mal es endémico. Desde 1992 solo se han producido 11 episodios de enfermedad transmitida dentro de las fronteras estadounidenses, el último en 2003. Para que se produzca un caso dentro de las fronteras es necesario que haya una persona infectada, probablemente que venga, que haya viajado a un país extranjero, y que un mosquito pique a esa persona y luego a otra, y entonces pueda transmitir la enfermedad dentro del territorio. Según la Organización Mundial de la Salud, el aumento de las temperaturas y el auge de los viajes intercontinentales están favoreciendo la expansión de diferentes tipos de mosquito en territorios que no son sus hábitats naturales. El caso que mencionaba anteriormente de Finlandia podría ser un claro ejemplo. Sin embargo, no es solo la malaria lo que debería preocuparnos, sino también otros virus transmitidos por los mosquitos, como había dicho antes, el dengue o el Zika, que también se están propagando. Según un experto español en enfermedades transmitidas por mosquitos, hay una enorme circulación del virus del dengue en algunos países del centro y el sur de América. Y el mejor transmisor de estos virus es un mosquito que afortunadamente no está muy presente aquí en España, por ejemplo. Nosotros tenemos el mosquito tigre, que no es tan buen transmisor de la enfermedad, pero que sí puede transmitirla. El problema es que con el aumento de casos en América tendremos más casos importados de la enfermedad que en años anteriores. Y si además aumenta la colonización de mosquitos de otras especies o de especies que no son propias de nuestro país, las probabilidades de que se produzca en Europa una transmisión dentro de nuestras fronteras serán mayores. Así que ya lo saben. Mientras suban las temperaturas y no podamos hacer nada al respecto, eviten salir y hacer deporte al amanecer o al atardecer, pónganse ropa holgada y de colores claros, no utilicen jabones o cremas con olores muy dulces y beban vino en lugar de cerveza. O pueden hacer como yo, que llevo una semana mirando casas en Idealista para una posible mudanza a Islandia, al menos durante el verano. Muchas gracias. No lo puedo parar. No, es que no me lee. Soy un robot. 1950, 7%, 13%.